El Evangelio de hoy está tomado de San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a Pedro: sígueme. Este se volvió y vio venir detrás al discípulo amado de Jesús, el que en la cena se reclinó sobre su pecho, y le preguntó: Señor, ¿quién es el que te hará traición? Pedro, pues, habiéndole visto, dijo a Jesús: Señor, ¿qué será de éste? Jesús le respondió: si yo quiero que así se quede hasta mi vuelta, hasta mi venida, ¿a ti qué te importa? Tú sígueme. Y de ahí que corriese entre los hermanos la voz de que este discípulo no moriría. Mas no dijo Jesús: no morirá, sino: si yo quiero que así se quede hasta mi venida, ¿a ti qué te importa? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y les ha escrito, y estamos ciertos de que es verdadero su testimonio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, esta fiesta, o la fiesta del santo apóstol Juan, evangelista, no es tan famosa, o él no es tan famoso como, por ejemplo, San Esteban. Estos días tenemos fiestas importantes, ¿no?, que rodean a la Navidad. Por supuesto, la más importante, la Natividad, pero también tenemos ayer el protomártir, mañana a los famosos santos inocentes. De los tres, de estas tres fiestas, la menos famosa o la menos concurrida, ustedes pueden ver la concurrencia de hoy, es precisamente la de San Juan. Pero sin embargo, es más famoso y más importante, es decir, más famoso no tanto, pero importante que San Esteban y que los santos inocentes, por más culto y por más iglesias que se llenen en su derredor. Porque este evangelista es, primero, el discípulo amado, uno de aquellos tres preferidos de Jesús, pero el que tuvo el honor inmenso, este rasgo tan, ¿no les parece tierno?, de poder reclinar. Claro, la última cena no fue como nosotros la imaginamos, una mesa al estilo europeo, al estilo occidental, todos sentados alrededor. Pero, como comían los judíos, se facilitaba reclinar su cabeza. Pero a nosotros, occidentales, nos parece un poco, no digo fuera de lugar, pero qué raro que un hombre ponga su cabeza en el pecho de otro, del maestro. Sin embargo, no podemos negarlo, está en el Evangelio con todas las letras. Lo acaba de decir él mismo. Y San Pedro, pequeños celos tenía, se ve, eran humanos. Y vemos justamente este rasgo. Entonces, ¿por qué es importante? Bueno, nos lo narran los evangelistas, los tres sinópticos, por un lado, el mismo San Juan, por otro, que primero fue el discípulo amado, uno de los tres preferidos, participó de algunos grandes milagros, la transfiguración, la resurrección de la hija de Jairo, estuvo en el huerto de los olivos junto a nuestro Señor, y sobre todo estuvo al pie de la cruz, el único que estuvo al pie de la cruz. Todos huyeron, pero él después volvió y se ocupó de su madre, la Magdalena, y recibió a la Virgen, recibió a la madre de Jesús como madre propia. Jesús se la dio, se la entregó a él y a todos nosotros, bien sabemos. Entonces, todos estos rasgos nos indican de una importancia especial, pero sobre todo San Juan es importante porque escribió este evangelio en el que afirma rotundamente, de una manera inequívoca, evidente, y no una sola vez, sino varias, muchas. Yo leyendo, algunas veces los he dicho, el Evangelio de San Juan, marqué 70 veces en las que el evangelista afirma la identidad de Jesucristo, la persona de Jesucristo, este Jesucristo, el Cristo, Jesús, con
la segunda persona de la Santísima Trinidad, con Dios. El Padre y yo, el más conocido, el más evidente, es el Padre y yo somos una misma cosa, tenemos una misma naturaleza. Es el gran apóstol de la divinidad, de la defensa de la divinidad de nuestro Señor. ¿Y por qué? ¿Cuál es la ocasión histórica de esta defensa? No es que los otros evangelistas no la hagan, pero él, como escribió el Evangelio mucho tiempo después, ustedes saben que los cuatro evangelistas, tres de ellos, los famosos sinópticos, Mateo, Lucas y Marcos, Mateo, Marcos y Lucas, escribieron más o menos en la misma época. Después que partieron a predicar, su catequesis era su evangelio, la predicación de Jesús, los milagros de Jesús, la doctrina de Jesús, el personaje, la persona de Jesús, su nacimiento, etcétera, su muerte, la institución de algunos sacramentos especiales, etcétera. Y San Juan Evangelista, en cambio, lo escribió un poco y bastante tiempo después, 30, 40, no se sabe muy bien la tradición, son estos datos, hacia el final de su vida. Dice San Jerónimo, en la isla de Éfeso, es decir, en Éfeso, escribió su Evangelio, a pedido de los obispos de Asia, o sea, ya las primeras comunidades estaban instaladas en Asia Menor. Y ven ustedes cómo no tenemos que escandalizarnos de que haya herejes hoy y siempre los haya habido. Es necesario que haya herejes, dice la Escritura. Dice San Pablo, ¿no? ¿Por qué escribió entonces este Evangelio? Porque comenzaron a aparecer los primeros herejes, el famoso Cerinto, o también los seguidores de Ebión, los ebionitas, que eran, entre otras herejías, no podemos hacer un curso aquí de teología, pero entre otras herejías, precisamente negaban la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. O decían que uno era el hijo de María, nacido de José y María, hombre, y después, cuando se acuerdan el bautismo de San Juan Bautista, que descendió el Espíritu Santo sobre él, entonces Dios intervino en su vida de tal manera que ya hizo milagros y tuvo la misión de predicar el Evangelio, hacer conocer a Dios, su Padre, pero cuando llegó la pasión, el Espíritu de Dios, Dios mismo, el Verbo en todo caso, se separó de Jesús y el que murió no fue el Hijo de Dios, fue solamente Jesús hombre. Imaginen. Bueno, también eran seguidores de Platón y decían que Dios no había creado el mundo directamente, sino por medio de los famosos eones, esos espíritus, o más o menos perfectos, de diferentes perfecciones, cualidades. En todo caso, lo principal fueron los antecesores de Arrio, que negaba ya más expresamente la consubstancialidad del Verbo con Jesucristo, ¿no? Con la naturaleza de Dios. Entonces escribió este Evangelio en el que se afirma justamente numerosamente, de una manera numerosa, la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Pero no es lo único que sabemos de San Juan. Sabemos muchas otras cosas. Por ejemplo, que fue desterrado a la isla de Patmos durante la persecución de Nerón, la segunda. La primera fue aquella en la que murió San Pedro y San Pablo, 63 me parece, ¿no? Después, más tarde, unos años más tarde, también se inició otra persecución, tuvo que huir del Asia Menor o de Éfeso. La tradición en esto, los datos no son muy seguros, pero San Juan estaba en Éfeso, se fue a Patmos, donde allí desterrado escribió el Apocalipsis. Luego, en la época de Nerva, otro de los emperadores, después que murió Domiciano, esto lo dice el breviario en la noticia del Santo Apóstol hoy. Cuando murió Domiciano, que fue uno de los emperadores más crueles cuanto a las persecuciones, volvió a Éfeso y desde allí fundó y gobernó todas las iglesias del Asia Menor. Y murió muy anciano, no murió mártir. La tradición nos dice que
fue martirizado, pero milagrosamente salvado, que fue arrojado a una caldera de aceite hirviendo, imaginen, y salió ileso, más rejuvenecido. Murió de viejo, anciano, hacia los 90 y cuántos años. 68 años antes, dice el breviario, 68 años después de la muerte del Señor. Así que imaginen, cumplió casi 100 años, tenía 90, 95, 100 años. Pero hay, bueno, tenemos los escritos, ya saben, pero hay datos interesantes de San Juan que nos muestran que los apóstoles y que el mismo Juan, aquel que habló como un águila de los misterios de Dios, por eso se lo representa entre los 4 evangelistas el águila, esa visión desde arriba que tiene un águila, ¿no? Pero antes de ser San Juan, tuvo algunos defectos. Porque ustedes saben que era hermano de Santiago, el mayor, el patrono de España. No el que escribió la epístola, sino el otro. Este que fue martirizado, el primero de los mártires, que fue degollado por Nerón. Por el famoso Herodes. Entonces, Santiago, su hermano, y él, Jesús los llamó, ¿se acuerdan cómo? Boanerges, o sea, los hijos del trueno, porque parece que tenían un temperamento un poco violento, por decir. Tal es así, no solamente violento, sino que estos hijos del trueno querían, o un día quisieron ejercer venganza y justicia por mano propia, cuando Jesús, que iba por tierra samaritana, hubo algunos pueblos, Jesús mandó unos discípulos para que prepararan su camino, para que les pusieran las cosas que iba a pasar Jesús. Y estos samaritanos, 2 o 3 pueblos, no sé, aldeas, no quisieron recibirlos. Entonces Jesús se fue directamente a Jerusalén. Entonces estos dos intervinieron, bueno, está en el Evangelio, esto está en lo que está San Marcos o algunos de los evangelistas, le pidieron a Jesús, ¿quiere que hagamos caer fuego del cielo para castigarlos, como hizo Elías con los profetas de Baal, o sea, en el Antiguo Testamento? Y Jesús, ¿qué le respondió? ¿Se acuerdan, no? No sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre vino a salvar a las almas, no a perderlas. Bueno, ahí aprendieron un poco la lección. Y después otro rasgo importante, que yo se los contaba, es decir, se los hacía notar a los españoles, estaba en Madrid, porque ellos tienen el gran honor, están muy orgullosos de tener a Santiago como patrono, porque fue justamente el que evangelizó, por lo menos que llegó, y ahora tienen el cuerpo, allá en Compostela. Pero una vez se acercaron estos 2 hermanitos con su madre, pidiéndole a Jesús que cuando esté en su reino, ellos 2 estén uno a su izquierda y otro a su derecha. Y ahí no se daban, ¿no? Entonces, no es que fueran unos orgullosos superlativos, pero ven que estos rasgos humanos que tenían los apóstoles y los otros, bueno, Pedro ni que hablar, Felipe que le pregunta a Jesús, ahora nos puede mostrar al Padre y eso nos basta. Felipe, tanto tiempo que estoy con vosotros y me preguntas eso. En fin, tenían sus debilidades, sus cosas humanas. Pero entonces Santiago y su hermano Juan, el menor, ¿no es cierto? Era menor que Santiago, aprendieron la lección. Porque después, justamente, pudieron lo que les advirtió nuestro Señor. El reino, daros el primer lugar o el segundo, mi reino solo compete a mi Padre, pero podréis beber el cáliz que yo he de beber, es decir, vas a padecer por mí. Y lo hicieron. Entonces, bueno, ven, estos rasgos nos muestran, dejemos de lado que el Evangelio de San Juan tiene, ustedes lo pueden ver, tienen que leer el Evangelio de San Juan, por eso ya lo habrán leído, pero tiene cosas inéditas, por ejemplo, el prólogo que leemos todos los días en la misa, después la boda de Caná, que no están en los otros sinópticos. ¿Qué tiene más de propio? El capítulo 6, cuando después de narrar la primera multiplicación de los panes, es el gran discurso sobre la Eucaristía, que tienen que comer su carne y beber su sangre, cuando se le fueron un montón de discípulos. Y la Eucaristía que luego Jesús instituyó en la última cena. ¿Qué más?
bueno, famoso, el capítulo 15, 16, 17, por ahí, antes, el discurso de la cena, que conocemos, famoso discurso de la cena, está solo en San Juan, además, donde Jesús abre su corazón por algo, justamente, ¿ven? El haber estado tan cerca, tan el preferido, y también, como dicen los santos padres y los santos, la Iglesia, por haber imitado a Jesús en la pureza, en la castidad, por haber sido célibe, por haber sido virgen. Esto le significó el privilegio de hablar de tal manera y de ser solo él el intérprete y el que difundió estos ecos del corazón de Jesús que tenemos en este discurso de la última cena. Y por último, lo que decimos cada fiesta de Nuestra Señora de los Dolores o los viernes dedicados al viernes de pasión, dedicado a los dolores de la Virgen, a la compasión de la Virgen, solo San Juan trae estos versículos en los que históricamente se demuestra que Nuestra Señora estaba al pie de la cruz, lo sabemos por San Juan, y que ella fue dada por madre a San Juan, etc. Entonces, para nosotros, queridos hermanos, después de todos algunos datos así interesantes, porque uno se puede preguntar, y bueno, ¿qué tiene que ver San Juan con nosotros? Muchísimo, por supuesto, toda nuestra fe, especialmente la divinidad de nuestro Señor, la Iglesia la tiene de San Juan, que no únicamente de él. Pero, en primer lugar, tenemos que aprender que así como nuestro Señor santificó a todos sus apóstoles, pero especialmente a San Juan, Él puede hacer de nosotros santos y apóstoles, a pesar de nuestros defectos, a pesar de nuestras debilidades, si queremos, si nosotros queremos. Es decir, si somos como San Juan, generosos en primer lugar, porque está narrado por el mismo San Juan cuando pasó Jesús. San Juan era discípulo, aparentemente con San Andrés, el Bautista. San Juan Bautista le dijo, y tú sígueme, junto con su hermano, ¿no? Que estaban arreglando las redes con su padre, que era acomodado, un comerciante, un pescador. Tú sígueme, y lo siguieron generosamente. Después vemos esta fidelidad de San Juan a su palabra. Él da testimonio, ese testimonio es verdadero, ¿recuerdan? Y por último, estuvo al pie de la cruz, como ningún otro, o sea, como su madre, como la Magdalena, la penitente y algunas muy santas mujeres. Entonces, fidelidad hasta la cruz, si queremos. ¿Sí? Y eso es la consigna de la fiesta de San Juan para nosotros, queridos hermanos, la fidelidad. Fidelidad, por un lado, a la palabra de Dios, a la verdad, amar la verdad, ser amantes de la verdad. Lo contrario a la verdad es el error, la mentira, justamente porque San Juan amó la verdad. Él decía, lean sus cartas, relean sus cartas, que son muy, muy bonitas, y hay cosas muy, muy hermosas. Por ejemplo, él decía, no tengo mayor gozo, no hay mayor gozo para mí. ¿Cuál es su gozo, nuestro gozo? No hay mayor gozo para mí que saber, que enterarme que mis hijos, que mis discípulos son fieles a la verdad, que siguen la verdad. Lo dice en el principio de sus cartas, estas 3 cartas famosas de San Juan. Entonces, esta fidelidad a la verdad, a la fe en definitiva, porque fidelidad viene de fides, fidelidad, dar confianza, ser confianza a nuestro Señor, a su palabra. Pero justamente la otra característica de San Juan, sobre la que no nos detendremos, disculpen si me hice muy, muy largo, es esta fe en el amor de Dios y en la caridad de Dios. Amor a la verdad, pero amor también, Él es el que habla con esos rasgos tan verdaderos, pero tan simples. Amaos como yo os he amado. O por ejemplo cuando dice, el que dice que ama a Dios, pero no ama a su hermano, es un mentiroso. O el que ama o el que no ama, permanece en la muerte. Es aquel que dice, Dios es caridad, Deus caritas est. Es aquel del que nuestro fundador sacó su lema episcopal, et nos credidimus caritati, y nosotros hemos creído en el amor que tiene. Entonces, queridos hermanos, pidamos pues esta gracia de
de convertirnos por fidelidad al amor de Dios, fidelidad a la verdad de Dios, de manera tal a que podamos o logremos vencer esos imposibles, humanamente hablando, de amar al prójimo y a nuestros enemigos hasta dar la vida por ellos, etc. Para imitar a San Juan en hacer de la Madre de Jesús nuestra Madre y llevar con ella una vida de intimidad completa, total. Que así sea. Ave María Purísima, sin pecado concebida.